Hola, hola, bienvenidos, un gusto de saludarlos desde acá, desde mi canal de YouTube, Profe Germán Sangüesa Muñoz, en una sección que cada vez ha tenido más fuerza, que se llama El Ciudadano Germán Conversa Con. En periodos anteriores hemos tenido entrevistas con emprendedores, con candidatos constituyentes, con candidatos a alcaldes, ¿cierto? Y en esta ocasión tenemos una invitada muy especial, una figura pública, una mujer, periodista, ex candidata presidencial y hasta hace muy poco era candidata a la Convención Constitucional, hoy electa totalmente por el Distrito 12, que comprende las comunas de la Florida, Puente Alto, La Pintana, Pirque y San José de Maipo. Así que saludamos muy cordialmente y aprovechamos de felicitar a Beatriz Sánchez. Beatriz, gusto saludarte. Hola Germán, un abrazo, muchas gracias por la invitación, feliz de estar conversando hoy día. Bueno, obviamente reiterando las felicitaciones y también contarte un poco que esta entrevista viene de la demanda de muchos estudiantes. Yo soy profesor universitario y hay muchas personas que quieren conocer a los constituyentes ahora que van a entrar a un trabajo tan importante para el país. Entonces, como primera pregunta para entrar en conversación, me gustaría saber cómo enfrentaste tu candidatura a constituyente en el Distrito 12 con esta restricción tan grande de la pandemia. ¿Cómo fue esa experiencia a diferencia de la candidatura presidencial donde no teníamos estas restricciones? Uy, de verdad que fue, creo que esta elección además se enfrentó con hartas condiciones distintas, creo yo, a lo que veníamos conociendo en el país quizás desde siempre. Porque no sé si te pasa, Germán, o a todas las personas que nos escuchan, que creo que estamos viviendo un momento histórico. No sé si es un cambio de era, de época, de formas, puede tener tantas denominaciones, pero creo que en estos últimos 2 años, que parece como si fueran 10 o parece que fueran 2 meses, entre el estallido, la pandemia y todo el proceso constituyente, varias de las formas han ido cambiando. Entonces, la elección o sea, todo este proceso de campaña se hizo distinto, en varios sentidos. Creo que, de partida, creo que había un cierto conocimiento de la gente de lo que se trataba la constituyente, por ejemplo, que a mí me sorprendió mucho. Y te voy a poner un ejemplo práctico. Hay un tema que preocupa sin duda a toda la gente, que tiene que ver con la seguridad pública o seguridad humana, ¿no? La seguridad frente a la delincuencia, en fin. Pero la conversación sobre la Constitución nunca se me mencionó ese tema, porque había una percepción de la ciudadanía que la seguridad ciudadana, lo que le pasaba en su casa, en su barrio, no tiene que ver tiene que ver con algunas cosas, ¿no? Pero no directamente con la Constitución. Entonces jamás me lo plantearon. Entonces a mí me sorprendió mucho cómo las personas estaban bastante encima de lo que significa una Constitución, de estas reglas del juego, este pacto social, este pacto político. Había alto conocimiento de eso. Eso es lo primero, que me pareció una sociedad que enfrentaba este proceso de maneras distintas. Eso me pareció muy notable. Lo otro, las restricciones de movimiento. O sea, primera campaña creo yo que no la veo, porque antes, si bien no las protagonicé, pero me tocó cubrirlas, porque yo como periodista política conocí muy de cerca las campañas y me tocaba cubrirlas, ¿no? Entonces, es primera vez que veo una campaña, y me tocó estar en la campaña, donde no te juntabas con gente masivamente. Conversatorios, reuniones, meeting y todo ese tipo de cosas. No se podía hacer. Entonces, es una campaña muy distinta, porque tenías que encontrarte en espacios abiertos y con poca gente o de pasada. Y eso le pone una cortapisa de alguna manera, porque no tienes un tiempo para hablar en largo, ¿no? Exacto. Entonces, la única forma es esta. Era a través de canales de lives por Instagram, live por Facebook, YouTube, en fin. O con grupos pequeños de vecinas y vecinos cuando se podía. Entonces, mucha feria, mucho metro. Exacto. Yo tuve la ventaja, el distrito 12, además tú mencionabas las comunas, pero sobre todo la Florida y Puente, y también por lo que sigue, también para la gente que va a Pirco o al Cajón, tiene la fortuna que tiene la línea de metro, que es casi exclusiva para esas comunas. Exacto. Entonces tú tienes la posibilidad de estar en el metro, por ejemplo. Lo que no pasa con otras comunas de Santiago, donde el metro es mucho más disperso en comunas. Entonces, hicimos mucho metro, mucha feria, pero eso es más de pasada. Entonces, fue una campaña con cuestiones distintas a otras campañas.
Así que fue muy de recorrer, de calle, de andar en la calle todo el día, desde la mañana a la noche. Exacto. Y a mí me gusta eso, ¿eh? Me gusta mucho estar en la calle, me gusta mucho esa conversa. Bueno, nosotros nos conocimos justamente en la calle, justamente en la calle. Me gusta mucho detenerme a conversar, eso me parece muy enriquecedor de las campañas. Y lo que sí fue muy, creo, muy agobiante para todos los candidatos y candidatas fue esta detención de la campaña cuando estaba terminando. Claro. Cuando vino el momento de que faltaba una semana y media para las elecciones, que eran originalmente en abril, ¿te acuerdas? Y por decisión sanitaria se dice, ¿saben qué? Vamos a postergar un mes y medio las elecciones y vamos a parar la campaña un mes. Eso yo creo que fue un golpe duro para todas las personas que eran, yo lo vi con mis compañeros, con mis compañeras, incluso gente de otros partidos, en fin, lo comentamos. Eso fue muy duro porque no fue al principio, fue cuando estabas terminando la campaña. Entonces los equipos se estaban disolviendo, ya habíais gastado toda la poca plata que tenía, entonces eso fue bien duro de asumir, creo yo. Costó mucho después volver a echar a andar, en fin. Entonces fue una campaña extraña, la verdad, fue distinta, pero hay que adaptarse. Exactamente. Y en ese orden de lo que tú enfatizas, el trabajo en terreno, el ir a las ferias, tomar el metro para tratar de abarcar los mayores espacios de diálogo, ¿hay algunos temas o categorías que se repitieron constantemente como una demanda ciudadana en esa conversación? Sí, sí. Yo diría que hay como una especie de concepto global y están las cosas más específicas. Y yo diría que hay un concepto global que está muy presente en todas las conversaciones y que es un concepto del abuso permanente. Hay una sensación, y esto no tiene que ver con a lo mejor la población más vulnerada, sino que con todas las capas medias, incluso con la gente que puede tener un pasar mucho mejor, porque todo el distrito 12, y yo conozco harto, sobre todo la Florida y Puente, porque yo no soy santiaguina, pero estoy casada con un floridano que nació en Puente Alto, entonces es como una zona familiar para mí, porque toda su familia vive ahí. Sobre todo, uno puede decir que en la Florida son varias la Florida, ¿no? Uno puede decir que Puente Alto son varios Puente Alto. Son comunas homogéneas. Tienen sectores muy acomodados, tienen sectores pobres, tienen sectores diversos, tienen sectores que han ido cambiando con el tiempo, tienen sectores nuevos, tienen sectores antiguos y tradicionales, o sea, tienen toda esa diversidad, ¿no? Y son comunas con mucha población. Entonces, todas estas capas, o sea, desde los sectores más vulnerados hasta los sectores incluso más acomodados, sobre todo por el efecto de la pandemia, tenían una sensación de abuso en todos los sentidos. Abusos en la falta de atención de salud o la espera eterna para la atención de salud, la falta de respuesta en los servicios públicos y en los servicios privados, de que te dejan colgado en el teléfono, de que si falla algo llamas y nadie te da una respuesta, pero si tú le fallas en no pagar una cuenta al día, en no pagar la cuota del préstamo, en no pagar la cuota de la casa, al tiro te caen las penas del infierno y te sobrecobran tantas cosas, o que tienes a tus hijos estudiando en la universidad, pero todos endeudados con el CAE, y terminas pagando una casa por estudiar una carrera, que después no encuentras trabajo, todo eso conforma una situación de vida que tienen a las familias como hasta el cogote, si por decirlo bien en chileno, como esa sensación de abuso es una cuestión que es propia de este modelo, además, ¿no? Entonces, hay una sensación de hastío. Eso es lo primero con lo que me encontré. Es como esa sensación de, sé que esta cuestión tiene que cambiar ahora, o sea, basta de ir, por ejemplo, me encontré muchas veces con gente que me decía, mira, yo siempre he tenido un buen pasar, tengo mi pequeño negocio, tengo mi pequeña imprenta, en fin, y ahora con la pandemia y antes con el estallido, en fin, tuve que cerrar tantos meses, y voy al banco que ha sido todo el banco toda mi vida, y le pido un pequeño préstamo y me cierran la puerta en las narices. Y esa sensación de que nadie sobrevive a esto, del desprecio, ¿no?, del sistema, eso había una sensación de agobio y de frustración por este abuso permanente en todos los sentidos. Eso es lo primero. Y ahí tú identificas un problema con el modelo de vida, ¿no?, con este modelo neoliberal en que estamos, y eso lo primero identificable. Y después las cuestiones ya más, yo diría más específicas, que son salud, una salud que se ha ido deteriorando, una salud pública muy deteriorada,
pensiones, porque las pensiones y el sistema de pensiones, que son pensiones de miseria, no afectan solamente a la persona que está jubilada. Cuando tú tienes pensiones tan bajas, esto afecta a toda la familia, porque a la persona que ya es adulto mayor o a la persona que ya es anciana, bueno, es la familia la que tiene que acogerla porque no puede sobrevivir sola. Yeah. Entonces, es un problema que afecta a las familias completas. Entonces, pensiones, vivienda. O sea, hablé con muchas familias jóvenes, parejas jóvenes que me decían, mira, no tenemos ni una posibilidad de comprarnos una casa. O sea, cero posibilidades de acceder a una vivienda. No hay por dónde. El tema de los cuidados, y nosotros hablamos, si quieres, lo podemos tocar después, del derecho al cuidado, que como concepto puede sonar complejo, pero tiene que ver con cómo tanta, y esto yo me encontré con mucho de eso en la campaña presidencial, que es cómo las mujeres nos hemos hecho cargo, y es especialmente complejo para las mujeres que viven solas, de las labores de cuidado. Primero de los niños, después de las personas enfermas, y muchas veces de sus padres, de sus madres, y eso en un 95% en Chile. Y eso es un trabajo permanente, ese sí que es 24/7, no tiene vacaciones, y además el Estado, la sociedad te dice, mira, este es un problema tuyo, puerta cerrada, tú arréglatela sola. Y la verdad es que nunca se ha mirado como algo que es responsabilidad de toda la sociedad, que es algo que debería ser compartido, pero que hoy día las mujeres lo viven y lo sufren solas. Entonces, creo que esos son aspectos que se van repitiendo en 1, 2, 4, 6, entonces, y eso es como, son cuestiones estructurales de Chile, y que tienen que ver con un modelo que instauró justamente la Constitución, que hoy día debería quedar fuera y armarse una nueva Constitución. Perfecto. Bueno, ahí vamos a retomar un tema importante de los ejes temáticos que tú consideras que hay que discutir ya dentro de la convención, pero previo a eso, vienen obviamente todo lo que fue la convocatoria, la campaña, los que resultaron electos, y vinieron los resultados, y ya en la noche cuando se empezaron a configurar los nuevos campos de fuerza, hubo algunos que estaban muy sin entender lo que estaba ocurriendo y otros decían, bueno, este es el reflejo de un nuevo escenario. Entonces, en ese sentido, tú como candidata electa, ¿cómo ves estos resultados que arrojaron para alguna sorpresa o algo que se veía venir para otros? Mira, nosotros de tanto estar en la calle, de tanto conversar, nosotros sabíamos que habían cuestiones que iban a cambiar. Yo sería mentirte decirte no, nosotros sabíamos que iba a pasar, no. Sabíamos que iba a haber cosas, iba a haber que como la política más tradicional iba a estar muy castigada. Eso se sentía, o sea, se veía en el diálogo cotidiano, en fin. Sabíamos que iba a haber un voto importante para las personas independientes de los partidos, porque yo no digo que son independientes totales, porque todas pertenecen a organizaciones, independientes de los partidos, que iba a haber una votación importante ahí. O sea, eso se notaba en la calle, porque había una búsqueda de algo, porque además las personas hacían una diferencia de la convención tiene un sentido. Claro. Así que eso también lo veíamos. No sabíamos cuánto en el territorio, en todas las comunas del distrito. Pero a mí, yo estoy muy contenta con el resultado de la elección. No solamente porque al sector que yo represento nos fue bien, digamos. O sea, como que... voy a hacer como la separación de la respuesta, porque por un lado estoy muy contenta porque creo que la convención, el resultado de la convención, las personas electas le dan un peso democrático a la convención. Nunca habíamos antes democráticamente elegido un cuerpo con el poder que tiene la convención que sea más parecido al Chile real. Nunca antes. Y eso es más democracia y eso es solo buenas noticias. Y porque además se echaron abajo varios mitos que se despertaron en un proceso que a mí me parece un súper buen proceso y que yo apoyé, pero fervientemente, del proceso del acuerdo para llegar a la Constitución. Cuando se hizo este proceso, se tejieron muchos mitos que se había hecho entre los partidos solo para favorecer a los partidos y que los partidos se iban a apoderar del proceso y que estaba todo hecho para que salieran solo gente de partidos. Bueno, primer mito derribado, se eligió mayoritariamente gente no de partidos. Después se dijo que se había armado todo para que la derecha se quedara con un tercio. Claro. Segundo mito derribado porque no se quedó con el tercio. Exactamente. Y tercer mito, no, si van a salir los mismos de siempre, los mismos de siempre, los mismos de siempre.
No, o sea, se demuestra así, pero así en la realidad, que si tú vas a votar por otra gente, sale elegida otra gente. Exactamente. O sea, el poder del voto quedó súper demostrado ese fin de semana. Entonces, tercer mito derribado. Entonces, creo que la composición, el que la convención efectivamente sea mucho más reflejo de la realidad de Chile, hace que tenga un peso democrático distinto. Claro. Lo otro que me alegro mucho es que por primera vez, y esto vamos a tener que como que hacer un arreglo mental, por primera vez la derecha o los sectores que nunca han querido cambios no tienen el poder de trancar la pelota. Claro. Por primera vez. Y el diálogo no tiene que ser con ellos para tratar de convencerlos, sino que se va a dar con otros sectores que nunca Claro. han estado representados. Y eso creo que es espectacular. Es más democracia. Es buena noticia. Y yo llamaría a todo el mundo a soltar los miedos. Esto es mejor para Chile. Más democracia. Eso por un lado. Y por otro lado, estoy muy contenta porque la gente nos muestra un camino y es bien sabia y sabe diferenciar quienes han estado 30 años sin hacer cambios y reconoció el valor de ciertos partidos más nuevos que estuvimos tratando de hacer cambios, de correr el cerco y nosotros como Frente Amplio, nosotras como Frente Amplio tuvimos un muy buen resultado también en las elecciones. Correcto. Bueno, y ahora viene la siguiente etapa, que es el trabajo de la convención, que puede ir entre 9 meses o 12 meses, de acuerdo a la orgánica. Y si bien es cierto, ahí van a haber trabajos de comisión y conversaciones como tú lo planteas, también cada constituyente en su campaña quiso colocar una impronta, algunos enfatizando las bases de la institucionalidad, otros los derechos sociales y otros aspectos que la Constitución en su orgánica plantea. En el caso de Beatriz Sánchez, ¿qué quiere enfatizar al momento de ya llegar al trabajo, llegar como a la escuela, al primer día de clase, a empezar a trabajar? Sí, bueno, nosotros en realidad como Frente Amplio y como Lista Pro Dignidad hicimos un trabajo colectivo para hacer una especie de esqueleto de constitución, porque no es acabada, ¿no? Porque eso se va a ir trabajando con la gente, en fin, Claro. pero como una especie de esqueleto de constitución. Entonces, y de ese mismo esqueleto hay algo con lo que yo me quedé permanentemente, que era como lo que siempre yo planteaba en todas las discusiones en la calle, yo iba con ese tema siempre, y me gustaba plantearlo, porque no es un tema tan fácil, es un tema que es más difícil de digerir y de masticar, pero a mí me gusta ponerlo, que es el tema del poder. ¿Por qué el poder? Porque las constituciones son acuerdos políticos, y las constituciones de un país lo que hacen es regular las relaciones de poder al interior de un país. Entonces creo que tenemos que, sin pudores, sin tapujos, hablar de poder, hablar de quién tiene el poder y cómo lo repartimos en Chile. Claro. Porque eso es lo que garantizó la Constitución del 80. Definió claramente quién iba a tener poder sobre otro, cómo el mercado iba a tener un poder, cómo los privados iban a tener un poder grande y cómo el Estado iba a haber reducido su poder a lo mínimo. Claro. Entonces creo que el gran tema para equilibrar las cosas de manera distinta es el poder. Entonces para mí ese es el tema principal de lo que vamos a hablar. Es cómo se reparte el poder, cómo se establece un equilibrio de poder distinto en Chile en todos los sentidos. Pasar, por ejemplo, de un Estado mínimo subsidiario neoliberal a un Estado social de derechos democrático paritario. Cómo pasamos de un Estado muy homogéneo a un Estado plurinacional. Ojalá concesión de derechos para los pueblos originarios. Cómo pasamos de un Estado muy centralizado a un Estado que fortalezca los territorios, descentralizado. Cómo pasamos a pensar en un modelo de desarrollo real distinto al que tenemos hoy día. Cómo pasamos de un poder que está muy masculinizado, que es patriarcal, a un poder distinto, un poder mirado igualitariamente, paritario. Cómo pasamos además de mirar los equilibrios como el hiperpresidencialismo que vivimos hoy día, a un equilibrio de poderes distinto. Con un parlamento que tenga un poder que vaya equilibrando las decisiones del presidente, porque creo que la pandemia ha dejado muy claro lo que significa tener una presidencia débil, un presidente que no toma el rumbo. Claro. O sea, tú miras hoy día, con pandemia, que estamos en un nivel, o sea, ya están vacunando a la gente de 29 años y podríamos tener un espectacular proceso de vacunación, pero siguen hoy día habiendo 8.000 contagios, un 14% de positividad y 100 personas muertas al día. Entonces, tú dices,
no me cuadran estas cifras. ¿Por qué si tenemos un proceso de vacunación tan intenso, todavía tenemos este nivel de contagio? O sea, hay algo aquí que tiene que ver con un vacío de poder, una mala comunicación estratégica, un mal gobierno, que nos tiene en una situación muy dramática. Correcto. Y en esa línea, para ir pensando en esta secuencia de este proceso, como para ir finalizando la entrevista, claramente ustedes ya tienen un mandato para representar a la ciudadanía, a nosotros, por algo fuimos a votar. Pero aún así, al parecer de tu diálogo, se desprende que también hay otras formas que la convención debe generar para la participación ciudadana. Entonces ahí, para ir finalizando la entrevista, ¿qué llamado o reflexión final hace a la ciudadanía pensando que, si bien es cierto, ustedes tienen el mandato, igual debe haber un empoderamiento de la ciudadanía para nutrir los anhelos y la esperanza de la ciudadanía al trabajo de ustedes durante estos 9 meses o un año? Sí. Eso que menciona Germán es muy importante porque creo que y ese es un compromiso que tomamos, ¿ah? Y no solo la lista nuestra, varias listas hicieron el mismo compromiso, que este proceso constituyente es un proceso abierto a la ciudadanía. O sea, hay 155 personas electas porque evidentemente por una cosa de tiempos, de formas, tienes que elegir a un grupo de gente para que procese todo esto, ¿no? Pero creo que se tiene que entender como un proceso del país. Y lo ideal sería que todos y todas en algún momento sintieran y sintiéramos que colaboramos en algo, en algún momento votamos en alguna parte para decidir algo que estuviese en la Constitución. Entonces, yo creo que esto tiene varios significados. Uno es que total transparencia de lo que se haga en la Constitución, o sea, la constituyente. O sea, esto tiene que ser, se ha hablado como la casa de cristal, en fin, efectivamente, tiene que ser transparencia total. Ojalá todas las discusiones, todas las comisiones, todo el trabajo que se haga sea transmitido, en fin. Claro. Pero no solo eso, creo que tiene que haber una conexión territorial, creo que tiene que ser una convención que sea itinerante, o sea, que sesione en todas las regiones. Creo que tiene que tener sesiones al aire libre donde la gente vaya a ver cómo se discute, cómo entra otra persona a intervenir, en fin, que lo vea, que lo presencie. Creo además que no solamente se tiene que recibir organizaciones, sino que tiene que haber poder vinculante de las personas para estar votando lo que se está votando al mismo tiempo. O sea, que haya una participación constante. Eso es muy importante. O sea, que se sienta un proceso que está vivo, que es de colaboración continua. Yo creo que eso tiene que ser así y eso debería quedar en el reglamento. Ahora, yo tampoco quiero poner fantasías de que vamos a poder hacer muchos cabildos y se va a poder sistematizar todo eso, porque no hay tanto tiempo. Entonces tenemos que buscar las fórmulas más efectivas para que sea rápido, para que sea instantáneo, para que sea fácil de procesar, para que llegue. Yo creo que eso es muy vital, para no vender pomada ni decir, mira, vamos a considerar todas estas miles de páginas, cuando no va a ser cierto. Yo creo que eso es vital. Aquí a nadie se le engaña, las cosas muy precisas. Y lo segundo, creo que es muy importante que además defendamos el proceso, porque creo que ya se han levantado voces, sobre todo las voces más temerosas a estos cambios, o las voces que derechamente no quieren estos cambios, de empezar a juntar fuerza y plata para oponerse y votar que no cuando la Constitución esté lista. Correcto. Y empiezan como una campaña como del miedo, ¿no? Por eso yo digo, soltemos los temores. Si esto, que haya más democracia siempre es bueno para Chile. Entonces creo que también tenemos que ir defendiendo este proceso que se logró con mucho esfuerzo y con muchos dolores también. Entonces creo que por eso es tan vital que nos sintamos todos y todas partícipes de este proceso constituyente. Correcto. Y en esa reflexión final, quisiera agregar algo al país o a tu distrito, que fuiste de las candidatas electas por el distrito 12, para terminar esta reflexión, esta entrevista. Sí. El distrito 12 es un distrito muy bonito porque es como un Chile en chico. Exacto, un pequeño Chile. Es un pequeño Chile, por eso era tan desafiante el distrito 12, por eso me gusta tanto que sea la representación de representar, estoy tan honrada de representar ese distrito, porque es un Chile en chico, ese era el desafío. Y la invitación es a eso, es a poder mantener la comunicación permanentemente. Voy a volver, nosotros mandamos a imprimir, no lo quise hacer antes porque uno gana cuando gana. Entonces, claro, cuando terminamos, cuando supe que era constituyente, dijimos, ya, vamos a imprimir unos volantes y lo vamos a salir a repartir a las mismas ferias, a los mismos metros, igual como esto, vamos a estar toda la próxima semana en eso, para volver a encontrarme con la misma gente que me encontré volanteando, para dejarles todos los lugares donde vamos a poder seguir conectándonos. Para mantener todas las redes que pudimos hacer durante el tiempo que nos estuvimos viendo y más. Para mantener esa comunicación de sentirnos de ver todas las formas de mantener comunicación,
para todo lo que se puede hacer desde la convención para ir insumando a la convención, para que todas las opiniones lleguen, para que puedan votar, para que estén permanentemente presentes, para si hay una duda poder contestarla. Creo que es muy importante. Yo nunca he creído en los estatus. Yo creo que uno, no porque tú asumas un cargo público o una candidatura pública o lo que sea, tú agarras un estatus especial. Uno sigue siendo ciudadano y ciudadana con un encargo particular por un momento particular. Claro. Entonces, poder tener un WhatsApp y contestar de inmediato cuando se pueda, o sea, esa es la gracia. Creo que eso es muy importante. Entonces, bueno, esa es la idea, volver a encontrarnos y poder establecer estas redes y trabajar en red entre los vecinos, entre las vecinas, con las comunidades, para poder ir armando esta constitución. Y no solamente por sectores, así, por ejemplo, que la gente que trabaja en salud, hablar solo de salud. No, la gente que trabaja en salud también hablar de educación, porque es la educación de sus hijos, hablar del derecho al agua, y poder hablar efectivamente de la idea que tenemos de país, porque eso es lo que vamos a estar conversando. Entonces, eso es lo bonito, y vamos a pelear por lo menos en el reglamento para que quede zanjado reglamentariamente la manera en que nos vamos a conectar con la ciudadanía, que es muy importante, porque hasta el momento no hay semanas distritales ni nada, pero debería haber tiempo distrital, no sé si una semana o no, pero tiempo distrital para que efectivamente podamos materializar esa conexión con el territorio de una manera muy concreta. Bueno, la verdad es que ha sido muy, muy interesante esta conversación, esta entrevista. Sabemos que hiciste un tiempo para poder acceder acá. Te lo agradezco mucho porque yo en mi rol también de profesor, muchos de mis estudiantes quieren escuchar a los que van a ser protagonistas de este proceso, aparte de la ciudadanía de uno. Así que te lo agradezco. El mejor de los éxitos. Yo pertenezco también al Distrito 12 y los que salieron electos creo que son muy buenos representantes. Así que a toda la gente que va a ver este programa en mi canal de YouTube, suscríbanse a mi canal, Profe Germán Sangüesa Muñoz, y agradecemos a Beatriz por esta conversación y los mejores deseos en lo que viene. Nos estamos viendo. Bye, bye. Chao, Germán. Muchas gracias y chao a todas, todos. Gracias.